El universo televisivo vuelve a estremecerse con una historia inesperada que irrumpe de lleno en el centro de la polémica, desplazando incluso a otros asuntos que parecían dominar la conversación pública en los últimos días. Cuando todo apuntaba a que las tensiones giraban en torno a Kiko Jiménez y Sofía Sueskun, el foco se mueve hacia un nuevo escenario sentimental mucho más llamativo, capaz de eclipsar cualquier otro culebrón del verano. Lo que hasta hace nada era mostrado como una relación sólida, casi idílica, entre Sheila Casas y Álvaro Muñoz Escasí, se ha convertido de pronto en un auténtico campo de batalla mediático que no deja indiferente a nadie, sobre todo porque los motivos que se han filtrado revelan una verdad muy distinta a la versión oficial. Desde fuera, todo parecía un romance estable, con planes de boda en el horizonte y declaraciones públicas en las que Escasí se mostraba orgulloso de su pareja, llegando incluso a besar el anillo que llevaba en el dedo como si fuese un amuleto de amor eterno. Sin embargo, al poco de regresar de Honduras, donde había participado en la edición más reciente de Supervivientes, la fachada se resquebrajó y en cuestión de días se anunció una ruptura que, lejos de ser amistosa, tuvo como trasfondo una situación cargada de celos, miradas furtivas y una fiesta final que desencadenó el escándalo. La velada de clausura del concurso, celebrada en una discoteca madrileña, reunió a todo el elenco del programa y fue allí donde el rumor comenzó a tomar forma. Entre luces, música y un ambiente relajado, se habló de un acercamiento evidente entre el jinete y la presentadora Laura Madrueño, gestos que despertaron las sospechas inmediatas de quienes observaban de cerca. El enfado monumental de Sheila no tardó en aparecer al ver cómo su pareja desaparecía por momentos y cómo las confidencias y sonrisas compartidas con la conductora del reality se convertían en el centro de las conversaciones de pasillo. Lo que después se intentó disfrazar como un acuerdo civilizado no fue más que una cortina de humo, pues la realidad es que Sheila se sintió traicionada y, según diversas fuentes, la revelación de que aquella complicidad había ido más allá terminó por dinamitar la relación. El caso cobra mayor interés porque la figura de Laura Madrueño no es precisamente la de alguien acostumbrada a protagonizar escándalos. Ella siempre se mostró discreta, centrada en su carrera profesional y alejada de polémicas sentimentales, pero su vida privada dio un vuelco tras separarse de su esposo, Álvaro Puerto, un instructor de buceo con quien contrajo matrimonio en 2021 y que había sido su compañero inseparable en aventuras marinas. Esa unión, vista desde fuera, parecía ejemplar, un vínculo basado en la complicidad y la pasión por el mar, pero terminó rompiéndose sin que trascendieran demasiados detalles. Recién separada, Laura dio un giro a su trayectoria cuando pasó de ser la chica del tiempo en los informativos a ocupar un lugar central como presentadora de Supervivientes, un salto que pocos esperaban y que la situó en el escaparate de un formato donde las miradas y las emociones se convierten en parte del espectáculo. Allí, sin que nadie lo anticipara, su camino se cruzó con el de Escasí, un hombre al que la experiencia le ha dejado cicatrices y fama de conquistador, un historial sentimental tan largo como polémico que, para muchos, lo convierte en un perfil poco recomendable para quien busque estabilidad. En los foros digitales, los comentarios se multiplicaron de inmediato. Se hablaba de coqueteos, de roneo en los rincones de la discoteca y de confidencias que resultaban demasiado evidentes para ser ignoradas. En Mediaset, en cambio, el asunto se trató con un silencio calculado, como si existiera una orden implícita de no mencionar la posibilidad de una relación entre Escasí y Madrueño. Durante días, el tema quedó soterrado, pero con la ruptura ya confirmada, todas las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar de una manera incómoda. Los gestos que parecían inocentes en pantalla cobraron un nuevo significado, las sonrisas compartidas se interpretaron como guiños cómplices y las imágenes que en su momento pasaron desapercibidas ahora circulan como pruebas de una historia oculta. El contraste más llamativo es que, mientras Escasí declaraba en televisión que su relación con Sheila era maravillosa y hablaba incluso de planes de boda, horas más tarde se hacía público que todo había terminado de forma abrupta. La contradicción flagrante entre lo que Álvaro Muñoz Escasí había proclamado con entusiasmo ante las cámaras y lo que en cuestión de horas terminó sucediendo fuera de ellas no hizo otra cosa que alimentar de manera desmedida las sospechas, abriendo la puerta a la idea de que, detrás de aquel final abrupto, había una verdad mucho más oscura y enrevesada de lo que nadie se atrevía a reconocer públicamente. El jinete, que apenas unos días antes se mostraba radiante en Honduras, sonriente y orgulloso de su relación con Sheila, besando su anillo como si fuese un amuleto cargado de significados y promesas, hablaba de planes de futuro, de proyectos en común, de un amor sólido que parecía resistir cualquier tempestad. Esa imagen quedó congelada en la memoria de los espectadores como la prueba de una pareja aparentemente estable, pero bastó con que pusiera un pie en Madrid para que todo se desplomara con una velocidad tan fulgurante que resultaba imposible de explicar de manera lógica. Las declaraciones no encajaban con los hechos, los gestos no concordaban con la realidad que de pronto se imponía, y ese desfase, ese vacío entre la narrativa oficial y la verdad latente, se convirtió en el terreno fértil para que los rumores germinaran con fuerza.
El medio Informalia fue uno de los primeros en dar el paso, en señalar lo que muchos ya comentaban en voz baja, que personas muy cercanas a Sheila le habían confiado que en la fiesta final de Supervivientes, aquella celebración desenfrenada en una discoteca madrileña, había ocurrido algo mucho más comprometedor que un simple intercambio de sonrisas o una conversación inocente. Se hablaba de un acercamiento físico, de un coqueteo evidente, de una complicidad que, en los ojos de quienes estuvieron allí, traspasaba los límites de lo tolerable en el marco de una relación sentimental que seguía vigente. La música alta, el juego de luces, el ambiente distendido de euforia y copas, todo ello servía de telón de fondo a un episodio que, según quienes lo presenciaron, fue la chispa que encendió una mecha que llevaba tiempo preparándose en silencio y que, una vez prendida, no podía ser sofocada. El enfado monumental de Sheila al descubrir los gestos de su pareja con la presentadora no fue un arrebato pasajero, sino el inicio del fin. Escasí, fiel a su estilo y a su manual de supervivencia mediática, reaccionó como lo había hecho en otras ocasiones en el pasado, negándolo todo de forma categórica, aferrándose a la versión de que su separación con Sheila se debía a diferencias internas, a un desgaste natural de la relación, a motivos que nada tenían que ver con terceras personas. Pero su defensa, más que blindarlo, lo dejó aún más expuesto, porque la sombra de la duda que se proyectaba sobre él era tan extensa y tan pesada que resultaba imposible de disipar con unas pocas frases. Su reputación, construida durante décadas, lo perseguía como un fantasma difícil de exorcizar. La fama de mujeriego, de conquistador empedernido, de hombre incapaz de mantener vínculos duraderos, se imponía sobre cualquier intento de convencimiento. Los romances fugaces, los desencuentros públicos, las exparejas que en más de una ocasión lo habían señalado como alguien inconstante y poco fiable en el amor componían un retrato al que ahora se le añadía una nueva pincelada, reforzando la percepción general de que la historia no cuadraba porque había mucho más de lo que se estaba contando. En el otro extremo, Laura Madrueño eligió el silencio absoluto, un silencio calculado que, lejos de restar interés, lo multiplicó exponencialmente. No habló, no desmintió, no confirmó nada, y esa ausencia de palabra se convirtió en un catalizador para la especulación. Cada una de sus apariciones públicas era diseccionada al milímetro. Sus expresiones, sus gestos, su tono, sus movimientos en redes sociales, cualquier detalle era interpretado como una posible pista. Y es que, en ausencia de explicaciones, la audiencia y la prensa necesitaban llenar el vacío con teorías, con conjeturas, con lecturas de signos que quizá no existían pero que cobraban vida en la imaginación colectiva. Lo paradójico es que, aunque ella no dijera una sola palabra, su nombre resonaba con fuerza en tertulias, en programas de crónica social, en titulares y columnas de opinión, hasta el punto de convertirse en el centro involuntario de un incendio mediático que crecía sin control. El hecho de que tanto Laura como Sheila trabajaran en la misma cadena añadía un ingrediente explosivo a un cóctel ya de por sí inflamable. Lo que en un principio podía parecer un simple triángulo sentimental se transformaba en un conflicto con derivaciones profesionales, una batalla silenciosa que trascendía lo privado y se instalaba en el corazón de la televisión. En los pasillos de Mediaset, según se comentaba, reinaba una tensión palpable, un ambiente cargado en el que cualquier cruce de miradas podía convertirse en noticia, en el que lo personal y lo laboral se entremezclaban en un terreno delicado, convirtiendo la situación en un polvorín listo para estallar en el momento menos esperado. La audiencia, siempre dispuesta a tomar partido, se dividió con la pasión que caracteriza a estos casos. Estaban quienes pensaban que Laura, recién salida de un matrimonio fallido y en pleno proceso de reinventarse, había caído en el embrujo de un hombre de experiencia, con carisma y con esa aura de seductor que lo rodea desde hace décadas, aunque para muchos esa supuesta atracción no fuese más que un espejismo. Otros, en cambio, opinaban que entre ambos existía una química innegable, que más allá de la mala fama de Escasí, podían encajar como pareja, que tal vez lo que había nacido en las circunstancias extremas de un reality podía transformarse en algo auténtico y duradero. Las redes sociales se convirtieron en campo de batalla, los debates televisivos se prolongaban durante horas, y en los foros los usuarios analizaban hasta la saciedad cada fotografía, cada mirada, cada gesto rescatado de las emisiones, como si en ellos se escondiera la verdad que nadie quería confesar. Lo indiscutible, lo que nadie podía negar, es que aquella ruptura dejó de ser un asunto íntimo para convertirse en un fenómeno mediático de alcance masivo, en uno de los episodios más comentados del verano. La combinación de celos, rumores, contradicciones públicas e imágenes reinterpretadas terminó por dar forma a una trama irresistible para el público, que veía en ella no solo el desenlace de una historia de amor, sino un reflejo del poder inagotable de la televisión para convertir lo privado en espectáculo. La pantalla, una vez más, se transformaba en espejo de pasiones humanas, en escenario de traiciones, en escaparate donde la intimidad de unos pocos se convertía en el entretenimiento de miles.
En medio de esta tormenta, Sheila cargaba con la amarga sensación de haber sido engañada y humillada, con el dolor de quien descubre que su historia se resquebraja no en la intimidad de su hogar, sino bajo la mirada implacable de millones de espectadores. Escasí, sin quererlo pero también sin poder evitarlo, reforzaba la imagen de hombre inconstante que lo ha acompañado a lo largo de su trayectoria, esa etiqueta de conquistador que lo persigue más allá de cualquier intento de redención. Y Laura Madrueño, pese a su silencio y su perfil bajo, se veía arrastrada a ocupar el rol de detonante involuntaria, de tercera en discordia, de figura que quizá no buscó ser protagonista pero que terminó siendo señalada como la chispa que hizo volar por los aires una relación que tal vez estaba condenada desde hacía tiempo, pero que halló en aquella noche de fiesta el desenlace definitivo. Lo que empezó como un rumor en una discoteca madrileña terminó convertido en una trama nacional, un relato en el que se mezclan la pasión, el deseo, la traición y el morbo, recordándonos que en el mundo televisivo nada permanece en la intimidad y que cualquier emoción, cualquier gesto, está destinado a convertirse en espectáculo colectivo, en material de tertulia, en historia que todos, de una u otra manera, terminamos consumiendo. Lo curioso de todo este asunto no es únicamente lo que se dice de puertas para afuera, sino lo que circula en voz baja por los pasillos de la cadena, donde algunos trabajadores aseguran haber escuchado rumores que nadie se atreve a confirmar delante de una cámara o con un micrófono cerca. Se comenta que, de manera discreta, varias fuentes ligadas a la productora filtraron a la prensa que Laura Madrueño y Álvaro Muñoz Escasí habían mantenido un acercamiento que fue mucho más allá de un inocente tonteo. Según esta versión, esa complicidad se habría manifestado en una fiesta, en un ambiente distendido, y habría sido el verdadero detonante de la desconfianza que llevó a Sheila Casas a dar un paso atrás en su relación. La historia, aún sin pruebas concluyentes, ha sido lo suficientemente llamativa como para despertar la curiosidad de todo el mundo, porque si algo se sabe en televisión es que la duda, aunque no se confirme, ya es suficiente para crear titulares durante semanas. Lo que desconcierta es la contradicción con la actitud pública de Escasí. El mismo día en que Sheila anunciaba su ruptura, él aparecía en un programa declarando su amor absoluto hacia ella, asegurando que era la mujer de su vida y que incluso se veía casándose a su lado. Horas más tarde, reculaba, matizando que tal vez hablar de boda era precipitado y que lo mejor era dejar que el tiempo pusiera todo en su sitio. Esa contradicción no hizo sino avivar las sospechas. ¿Cómo es posible que alguien que en privado ya había terminado su historia de amor con Sheila se mostrara en público como el más enamorado de los hombres? Para muchos, la explicación es simple. O bien Escasí trataba de controlar el relato para no quedar como el villano de la historia, o bien había algo que todavía no quería reconocer delante de las cámaras. Los antecedentes de Escasí tampoco ayudan a disipar la desconfianza. Su fama de seductor le precede, y su historial de romances fallidos está más que documentado, con nombres conocidos como María José Suárez, Lara Dibildos o la propia Sheila Casas, entre otras. No es un secreto que el jinete ha paseado su vida sentimental de plató en plató, narrando conquistas y experiencias amorosas de lo más variadas, incluidas algunas que sorprendieron a la opinión pública por lo explícito de los detalles. Esa reputación de hombre inestable en lo sentimental hace que cualquier rumor sobre una nueva aventura gane fuerza con rapidez, y que, incluso sin confirmación oficial, el público lo dé por posible. En el caso de Laura Madrueño, lo que más sorprende es el contraste con su imagen pública. Presentadora de informativos del tiempo y luego figura habitual en programas de gran audiencia, siempre había mantenido una reputación de profesional discreta, alejada de escándalos mediáticos y volcada en su carrera. Su matrimonio parecía estable hasta hace muy poco, cuando trascendió su separación, y desde entonces se ha mostrado centrada en su trabajo en Supervivientes. Que de repente se la vincule con un personaje tan mediático y polémico como Escasí resulta, para muchos, difícil de encajar. Algunos opinan que se trata de la típica historia que fabrica la prensa del corazón para ganar audiencia, pero otros creen que, precisamente porque ella no suele ser carne de titular, el rumor tiene aún más fuerza. ¿Por qué habrían de inventarse algo así con alguien que hasta ahora había permanecido al margen de estas tramas? El silencio de Madrueño también alimenta la especulación. Ella no ha desmentido ni confirmado nada, lo cual abre la puerta a todo tipo de interpretaciones. Hay quienes creen que guarda silencio por prudencia, porque sabe que cualquier declaración podría comprometerla profesionalmente, teniendo en cuenta que tanto ella como Sheila trabajan en la misma cadena y que, si existiera algo más que amistad, podría considerarse una traición no solo sentimental sino también laboral. Otros opinan que calla porque, en el fondo, hay algo de verdad en lo que se dice y prefiere esperar a que la tormenta amaine antes de posicionarse. Y en medio de estas interpretaciones, la duda persiste, creciendo día tras día como una bola de nieve. Sheila, por su parte, ha preferido refugiarse en un perfil bajo, aunque quienes la conocen aseguran que recibió un aviso directo sobre ese supuesto acercamiento entre su pareja y la presentadora.
No se trataba de un simple rumor escuchado al pasar. Varias voces cercanas le aseguraron que en aquella fiesta final había ocurrido algo que cruzaba los límites de la confianza. Algo que, aunque no llegara a consumarse en una relación formal, fue suficiente para sembrar la semilla de la desconfianza. Y si hay algo que destruye una relación de manera irreversible, es precisamente la sospecha de que existe una tercera persona. La situación, ya de por sí compleja, adquiere tintes aún más delicados cuando se tiene en cuenta un detalle que nadie que conozca el mundo televisivo puede pasar por alto. En ese universo nada permanece oculto por demasiado tiempo. Todo gesto, cada mirada, cualquier palabra pronunciada dentro o fuera de plató puede convertirse en materia prima para titulares, tertulias y debates que se multiplican de manera casi automática en distintos formatos. Y cuando en esa ecuación aparecen dos nombres tan reconocibles y mediáticos como Álvaro Muñoz Escasí y Laura Madrueño, cualquier insinuación, por pequeña que sea, deja de ser un simple rumor para transformarse en un fenómeno capaz de acaparar portadas, horas de televisión y miles de comentarios en redes sociales. Es la dinámica inevitable de la fama televisiva. El mínimo detalle se magnifica y adquiere dimensiones de escándalo, aunque las pruebas sean inexistentes o meras interpretaciones. Los colaboradores de los programas de mayor audiencia son perfectamente conscientes de ello. Viven de esas historias, las alimentan, las engrandecen y las convierten en espectáculo. Sin embargo, en este caso concreto ha llamado la atención un comportamiento inusual. Muchos tertulianos, que en otras circunstancias habrían exprimido la situación hasta el límite, han optado por un perfil sorprendentemente bajo. Evitan abordar el asunto con la intensidad con la que suelen tratar otros episodios similares, lo rodean de silencios incómodos y comentarios ambiguos, como si hubiera una orden no escrita que les impidiera ir más allá. Ese detalle, lejos de disipar las sospechas, ha provocado nuevas teorías. La más repetida sostiene que existe un veto impuesto desde la dirección de la propia cadena. Un freno calculado para evitar que la historia se descontrole y derive en un escándalo mayor que pueda acabar salpicando a la institución televisiva. No sería la primera vez que una empresa mediática opta por proteger a uno de sus rostros más reconocibles evitando que su nombre se asocie a rumores incómodos, y en este caso resulta evidente que Laura Madrueño sigue siendo un activo de peso para la cadena. La lógica empresarial es clara. No conviene dar munición a la competencia ni abrir la puerta a titulares que puedan desgastar a una presentadora cuya imagen se ha construido sobre la base de la profesionalidad, la discreción y la cercanía con el espectador. Un escándalo amoroso podría desdibujar ese perfil y alterar el vínculo que mantiene con el público, un riesgo que la cadena no está dispuesta a asumir sin resistencia. Mientras tanto, fuera de los despachos y los pasillos de televisión, la opinión pública se muestra tan dividida como fascinada. En la calle, en las redes sociales, en foros y tertulias improvisadas, se multiplican las interpretaciones. Para algunos, Laura encarna el arquetipo de la mujer recién separada que, en plena etapa de cambios personales y emocionales, se permite explorar caminos que hasta entonces le parecían impensables. En esa visión, su atracción hacia Escasí no sería más que la consecuencia lógica de encontrarse con un hombre de carácter arrollador, acostumbrado a despertar pasiones, aunque su historial anuncie tormentas inevitables. Una aventura que muchos interpretan como un acto de impulso, una necesidad de sentirse viva en un momento de transición. Otros, sin embargo, rechazan tajantemente esa teoría y la consideran fruto de la exageración mediática. Insisten en que Madrueño jamás comprometería su carrera ni su reputación por una aventura pasajera, y que su silencio no obedece a la prudencia de quien oculta algo, sino la profesionalidad de quien entiende que desmentir cada rumor solo sirve para prolongar la polémica. En esa lectura, ella continúa siendo la mujer discreta y trabajadora que siempre ha sido, ajena a los juegos mediáticos y fiel a su manera de mantenerse al margen de los escándalos. Y en medio de esa división surge una paradoja curiosa. Aunque sus perfiles resultan tan distintos que cuesta imaginarlos juntos, precisamente esa diferencia es la que muchos señalan como el ingrediente secreto de una posible atracción. Ella representa la estabilidad, el orden y la prudencia. Él encarna la impulsividad, el desparpajo y el magnetismo mediático. Dos polos opuestos que, según quienes creen en esta versión, podrían generar una conexión tan intensa como peligrosa. Al final, la historia de la atracción entre contrarios siempre ha ejercido una fuerza magnética sobre el imaginario colectivo. Sea cual sea la verdad, lo indiscutible es que este episodio, que nació como un asunto íntimo entre tres personas, ha trascendido por completo lo privado para convertirse en uno de los relatos más seguidos y comentados del verano. El cóctel está servido. Celos, rumores, contradicciones, silencios calculados, imágenes reinterpretadas una y otra vez y teorías alimentadas por cada gesto no explicado. Una tormenta perfecta que, aunque carezca de confirmación oficial, ha encontrado en la opinión pública un eco incesante que lo ha transformado en espectáculo colectivo. En este escenario, las consecuencias son inevitables.
Es que así, como tantas veces antes, sale reforzado en su papel de conquistador eterno, el hombre cuya fama de seductor lo acompaña como una sombra imposible de disipar. Sheila, en cambio, queda atrapada en la amarga sensación de haber sido traicionada, con la sospecha de que una tercera persona irrumpió en su historia de amor en el momento más inoportuno. Y Laura, silenciosa y aparentemente serena, carga con el peso de ser señalada como el detonante de una ruptura que quizá ya estaba escrita de antemano, pero que en aquella noche de fiesta encontró el pretexto perfecto para estallar y convertirse en el gran relato sentimental del verano.